Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre los temas particulares que encontramos en el libro o en el pensamiento de la escuela deuteronomística, porque el libro del Deuteronomio es resultado de todo un pensamiento. Nosotros le decimos una escuela deuteronomística, ¿verdad? O deuteronómica. Esto es importante, ¿verdad?, que tengamos en consideración, porque esto es todo un movimiento y no pensamos también nosotros que esto lo tenemos que considerar como si fuese que existiese así una escuela donde estaba el edificio, decía escuela deuteronomista, etc. No, sino que esto está en el pensamiento y en la reflexión del biblista, de los biblistas, de los que fueron encontrando poco a poco las repeticiones y la línea que encontramos en el libro del Deuteronomio por una parte, pero que después también la influencia continua en muchos de los libros de la Torá. Y desde ahí nosotros después descubrimos que hay todo un hilo conductor, todo un pensamiento conductor. Y esto es lo lindo, ¿verdad? En la diversidad impresionante que encontramos de la riqueza de la Biblia, encontramos que toda una escuela, le decimos nosotros, todo un grupo, todo un pensamiento que se va elaborando y reelaborando también los textos bíblicos. Y entonces al final tenemos como resultado la Torá primero, que es el Pentateuco. Nosotros lo que estamos haciendo es ahora un colofón, una conclusión. Por eso que la Iglesia siempre ha insistido en el aspecto de una lectura profunda y desde una exégesis profunda sobre la Biblia. Nosotros no podemos hacer, pero absolutamente no podemos hacer, y estén atentos, queridos amigos, con respecto a la lectura bíblica como hacen los protestantes, de decir lo que Dios me inspira y como Dios me inspira y lo que Dios dice a través de no sé qué cosa, ¿verdad? Sin entender el contexto histórico de cómo verdaderamente se va escribiendo. Y en el fondo, ¿cuál es la preocupación de esta eclesia, o sea, de esta comunidad, de esta tradición? Porque lo que ellos están queriendo transmitir, y eso quiere decir tradición, es la preocupación de que ahora estamos caminando como comunidad ante situaciones que hemos vivido en nuestra historia, que queremos corregir, por eso se llama Deuteronomo, segunda ley. Vamos a hacer leyes que verdaderamente nos ayuden a corregir
aquellos errores que nosotros pudimos haber cometido. O sea, es siempre un continuo corregirse desde el pensamiento que Dios da al hombre, ¿verdad? Dentro de sus capacidades, dentro de la razón. Por eso también es importante el aspecto de la razón. No es aquí entonces una cuestión de mitos, de mitología, sino que es o sea, la inteligencia para discernir, la libertad para decidir, la voluntad, sobre todo para hacer, para realizar eso que Dios pide, y sobre todo una capacidad impresionante de ese amor infinito que se abre hacia el deseo, ¿verdad?, de estar continuamente motivados para trabajar en la comunidad y ofrecer lo mejor de estas cualidades que uno tiene en su vida. Entonces la Biblia es un libro verdaderamente sagrado porque busca al hombre como tal en su dignidad y ofrece al hombre un camino, porque este es un proyecto de vida. La Biblia es un libro pedagógico, un proyecto de vida que sí o sí, si nosotros lo vivimos y lo entendemos, nos lleva a la santidad. Aquí no es simplemente para leer y para estar retando y echarle la caña, no sé a quién, porque dice la Biblia y porque dice aquello, no sé. O sea, cosas absurdas, ¿verdad?, que muchas veces nosotros escuchamos, que lastimosamente, sin un estudio profundo, podemos llegar a eso. Y eso es lo que llegan, ¿verdad?, las sectas, los protestantes, lastimosamente, ¿verdad? Pero hay que ser un poquitito más serio y nosotros tenemos que comenzar a corregir y tenemos que comenzar a hablar y ser bien claros. Hacer un camino de salvación que significa buscar vivir dignamente como el Señor nos pide. ¿Cuál es el objetivo del hombre? ¿Qué es lo que Dios tiene como objetivo principal también en la realización de la vida humana, de la humanidad, de nosotros, que pensamos nuestra historia, nuestro camino, pero lo hacemos desde Dios? Y por eso es un libro inspirado, le decimos, es decir, que Dios es el centro de nuestra preocupación y desde Dios nosotros procuramos entender nuestro propio existir. En el fondo, entonces, lo que la Biblia nos está narrando y nos está contando, ¿saben qué es? La Biblia nos cuenta y nos dice quién es el hombre, quién soy yo. Y la síntesis en un solo versículo lo encontramos, capítulo 1 del Génesis, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí está todo, ¿verdad? Y después ya viene todo el desarrollo, ¿verdad?, de la situación problemática en la que se encuentra después el hombre. A pesar de ser imagen y semejanza de Dios, se encuentra ante las dificultades de las tentaciones, del pecado. Y ahí tenemos el otro elemento, ¿verdad?, importante que también nosotros tenemos que descubrir, entender, reflexionar y mirar un camino para zafarnos de eso o para luchar contra esos enemigos de nuestra propia dignidad, de nuestra propia existencia. Génesis capítulo 3, versículo 5. Si tú comes o si ustedes comen de este fruto, de este árbol, ustedes serán como dioses. Esa es la tentación mayor que existe en la Biblia. Ser como dioses significa entonces prescindir de Dios. Yaikoñane akane. Cada uno ya posea. Cada uno interpreta su vida como quiere. Y entonces ya no es más hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sino que nosotros, el hombre, entonces dice, hagamos al Dios que yo quiero a mi imagen, aquello que yo quiero y como yo quiero. Un Dios supermercado, un Dios que responda a lo que yo quiero y como yo quiero. Entonces, ya interpretas el ese, ¿verdad? Entonces leo ahí, interpreto porque dice, porque está escrito aquí, ¿entendiste? Y entonces no estamos entendiendo verdaderamente el contexto histórico dentro del cual Dios está hablando y por eso que es importante un discernimiento. Ya entendían. Y eso significa mucha reflexión. Eso no significa la tapanana, ¿verdad? Un repetir simplemente palabras, frases, ¿verdad?, que se vuelven huecas después al final. Entonces, la escuela deuteronomista está preocupadísima en este sentido, ¿verdad?, porque hubo un error tan grande en el caminar y siempre existe, porque esa es nuestra limitación humana. Y entonces cae en el pecado, dice la escuela deuteronomista. Así le llama el pecado, porque estamos hablando, el pecado siempre es de un aspecto moral. Eso ya es juzgar la acción del hombre. Eso es el pecado. El pecado es cuando nosotros nos desviamos
de aquello que nos lleva a dignificar al hombre. Péagola, pecado. Todo aquello entonces que nos desvía de la dignificación del hombre, de llevar a la plenitud al hombre, a eso le llamamos pecado. Y entonces la propuesta ahora del libro sagrado que nosotros le llamamos la Biblia es justamente volver a encauzar toda nuestra vida y entender lo que Dios quiere de nosotros. Y sobre todo mostrarnos y encontrar el camino para poder entonces volver a rectificar nuestro encuentro con el Señor. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Durante el Ángelus, el Papa reflexionó sobre la autoridad de Jesús, que no era como la de los fariseos. Jesús predica con autoridad propia. Chi possiede una dottrina che trae da sé e non come gli scribi che ripetevano tradizioni precedenti e leggi tramandate. Ripetevano parole, 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 soltanto parole, come cantava la grande Mina. Además, Francisco anunció que ha instituido un día especial, una jornada mundial de los abuelos y los ancianos en toda la Iglesia. Se celebrará cada cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. Junto a él estaban los chicos de Acción Católica de Roma. Al final de cada enero, mes dedicado a la paz, suelen aparecer con el Papa durante el rezo del Ángelus. El Fondo Gesù Divino Lavoratore, che ha istituito lo scorso anno. Estar junto a él es la guinda de un periodo de actividades dedicadas a reflexionar sobre la necesidad del diálogo y el perdón. E dal solito questi ragazzi portavano dei palloncini per buttare in aria dalla finestra, ma oggi siamo chiusi qui dentro, non si potrà fare, ma il prossimo anno lo farete sicuro. Francisco también pidió vivir intensamente la fiesta del 2 de febrero, día de la presentación de Jesús en el templo, donde el Evangelio narra la escena del encuentro entre el anciano Simeón y la Sagrada Familia. Por eso el Papa dijo que ese día también se puede vivir como una fiesta del encuentro entre ancianos y jóvenes. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, para mí. Te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Alimento
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso que es el libro de Deuteronomio, de algunos temas tan particulares. El tema particular ahora que nosotros queremos hablar y queremos desarrollar es sobre la fraternidad. Y cuando hablamos de fraternidad, hablamos desde un pueblo de hermanos. Es decir, el caracú, el meollo que encontramos en el pensamiento de la escuela deuteronomista es que nosotros tenemos que caminar y tenemos que ser todos hermanos, porque todos somos hermanos. Al final de cuentas, todos venimos de una misma raíz. Pero todos estamos viniendo, ¿verdad? Al final de cuentas, todos venimos de la misma generación, del mismo Toledo, de generación en generación. Miles y hasta diríamos millones de años. Y nosotros estamos hoy aquí. Somos un eslabón, digamos. Somos un momento de la historia de toda una humanidad que está caminando. Para siempre. Nosotros estamos en este camino, somos este eslabón, somos esta grada de toda una historia de una humanidad que seguirá caminando. Qué lindo que es esto, ¿verdad? De entenderlo de esta manera y entonces asumir esa responsabilidad. A ver, esta escalerita que nosotros hoy estamos viviendo, ¿cómo lo vamos a presentar para las nuevas generaciones? ¿Cómo hemos recibido y cómo lo vamos a entregar? Es como esa posta también, ¿verdad? Ella va a la carrera de posta. Muy de 4 personas que corren, ¿verdad? El primero corre, le entrega. El otro luego ya se pone un poquitito antes, no sé cuántos metros se permiten, como 10 metros creo que son, 10, 15 metros, y comienza a acompañarle. Joven, prendemos a ver por la posta y sigue carrera, y métale duro, hasta que el otro le está esperando allá. Llegó a su destino. Algunos van más rápido, otros van más lento. Lo importante es pasar la posta. Hoy alguno pegó un bojazo se le cae. Y bueno, a Pepe le perdemos el tiempo, le perdemos la carrera, en fin. Lo importante es, ¿verdad?, con estas imágenes ir entendiendo que nuestra vida y el Deuteronomio es eso lo que está queriendo transmitir. Este es el momento ahí la escuela deuteronomista en que nosotros estamos pasando una posta. Moisés se está despidiendo, 120 años, la plenitud de vida, 3 veces 40 quiere decir eso, toda una generación que ha vivido. Y ahora entonces está entregando también la posta a esta nueva generación, porque todos los demás se murieron por el camino. Solo ya está Moisés, que también se va a morir y no va a entrar a la tierra prometida. En ese capítulo 34, ya Moisés se despide. En el libro de Deuteronomio se despide y bueno, bye bye, ¿verdad? Con todo lo lindo que puede ser la muerte de Moisés, porque el Señor mismo dice el que le llevó, o sea, no se sabe dónde se le enterró, es como que el Señor mismo parece que le enterró, da a entender eso, ¿verdad? Moisés subió, dice en el capítulo 34, a la estepa de Moab, al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el país. Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y el Señor le dijo, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, cuando les dije, yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Le vuelve a recordar todo, entonces es un colofón, una conclusión final. Dios que le está hablando y que le está dando el bye bye, ¿verdad?, a Moisés. Allí murió Moisés, así directo, ¡pum! Versículo 5. El servidor del Señor en el territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto, él mismo lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet-peor, y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar donde fue enterrado. Qué espectacular. Este es todo un enigma, ¿verdad? De una forma muy interesante. ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor sagrado? Dios mismo lo enterró.
Dios mismo lo enterró, ¿verdad? Y después nadie por eso conoce el lugar donde fue enterrado. A pesar de que en Israel, de la parte de Israel, existe Musa se llama, Musa. Así a unos 2 kilómetros se entra un poco de la ruta, ¿verdad? De la autopista que tiene Israel, una maravilla de ruta, ¿verdad? Que va de Jerusalén hasta el Mar Muerto, que va hacia Jericó, etcétera, etcétera. Es una autopista maravillosa. Y ahí a la mano derecha, bajando, entonces se entra a Musa. Y ahí se dice Musa, en árabe, Musa de Moisés, ¿verdad? Y hay todo un monasterio, pero es un monasterio musulmán. Está un poco descuidado, ¿verdad? Así como está, o sea, al estilo de ellos. Y ahí está supuestamente la tumba, ¿verdad? De Moisés. Ahí está la tumba de Moisés. Siguiendo un poquitito más adelante, a unos 300 metros, hay otro también, un lindo hito, ¿verdad? Que hace recordar de su servidor también. Ahí está otro lugar donde está la tumba, ¿verdad? De quien le acompañó a Moisés durante toda su vida. Bueno, y así. Cositas interesantes. Pero aquí nos presenta y nos dice directamente que nadie conoce el lugar donde fue enterrado. Cuando murió Moisés tenía 120 años. Eso que te está queriendo indicar directamente que Moisés llegó a esa plenitud total de su vida, de su entrega total al Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, Ñan de Yara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yara Ñe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consola.
misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este tema tan importante que nos ofrece la reflexión de la escuela deuteronomista. Es sobre un pueblo de hermanos y entonces es la preocupación siempre por la comunidad, es la preocupación de todos los que formamos este pueblo, el pueblo elegido, así lo entendemos desde la Biblia. Vamos a seguir mirando un poco algunas de estas características. Estábamos nosotros hablando sobre los encargados del aspecto litúrgico, del aspecto religioso. Decíamos que esta tribu de Leví eran los designados, es decir, de cierta manera ellos tienen ya solucionado el aspecto, entre comillas, lo digo así, vocacional. O sea, quienes se encargan, quienes se preocupan de llevar adelante toda la relación del pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Esto aparece claramente también en varios de los ordenamientos de la ley deuteronómica que norman las relaciones de los simples israelitas entre sí, entre los hermanos, entre las tribus. Recordemos que aquí idealmente se está presentando a 12 tribus, el número perfecto, ¿verdad? O sea, es la comunidad, es la universalidad. En el capítulo 15, del 1 al 11, tenemos lo mandado acerca de la remisión de las deudas en el año séptimo. En esos versículos aparece 6 veces la palabra hermano y es de notar sobre todo el tono intensamente personal de estos párrafos, la multiplicación de formas de segunda persona, los repetidos posesivos, tuyo, tu hermano, ¿verdad? Hermano tuyo, indicando responsabilidad. Qué lindo entonces. Vamos a mirar un poco el capítulo 15, que va del 1 al 11. Al cabo de cada 7 años, dice, harás una remisión. La remisión consiste en lo siguiente: todo acreedor condonará a su prójimo el préstamo que le haya concedido. No hará ninguna demanda a su prójimo.
Es decir, a su hermano. Mira un poco, y esto lo pone luego entonces de una forma como en paréntesis, digamos, o sea, dándole de una manera de resaltar la palabra, es decir, a su hermano. Porque se ha proclamado una remisión en homenaje al Señor. Podrás, eso sí, demandar al extranjero, pero deberás liberar a tu hermano del derecho que tengas sobre él. Tendrás que liberar a tu hermano sobre el derecho que tengas sobre él. Por lo demás, no habrá ningún pobre a tu lado, porque el Señor te bendecirá abundantemente en la tierra que Él te da como herencia. Con esta sola condición, que escuche su voz, practicando cuidadosamente todo este mandamiento que hoy te prescribo. Sí, el Señor tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido. Tú prestarás a muchas naciones sin tener necesidad de pedirles prestado, y dominarás a muchas naciones sin que ellas te dominen. Si hay algún pobre entre tus hermanos, en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Ábrele tu mano y préstale lo que necesite para remediar su indigencia. No abrigues en tu corazón estos perversos pensamientos. Ya está cerca el 7º año, el año de la remisión, mirando por eso con malos ojos a tu hermano pobre, para no darle nada, porque él apelaría al Señor y tú te harías culpable de un pecado. Cuando le des algo, lo harás de buena gana. Así el Señor te bendecirá en todas tus obras y en todas las empresas que realices. Es verdad que nunca faltarán pobres en tu país. Por eso yo te ordeno, abre generosamente tu mano al pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra. Qué hermoso este pasaje, ¿verdad? O poco baiteña de reina. Es decir, aquí es la remisión, ¿verdad?, de las deudas, el 7º año famoso, ¿verdad?, el año sabático, cada 7 años. Entonces es como decir borrón y cuenta nueva. Esta es una organización, ¿verdad? Es lo que también el Papa ha pedido mucho, ¿verdad? Tanto el Papa Juan Pablo II primero, el San Juan Pablo II, el Papa Ratzinger también nos ha pedido bastante en sus discursos. Ahora el Papa Francisco vuelve a insistir lo mismo, ¿verdad? Son aspectos de una organización social tan profunda, pero ¿desde dónde sale? Y justamente de una organización cuando nosotros tenemos a Dios. Cuando tenemos a Dios somos capaces de crecer, de ayudarnos. Cuando no tenemos a Dios es lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad. Que tenemos que buscar cómo eliminar a las personas, cómo buscar eliminar a los viejitos, cómo matar a las personas en el vientre materno y así sucesivamente. Eso es no tener a Dios. Eso es ir contra la vida. Eso es ir contra la misma naturaleza, ¿entienden? Y entonces quiere decir que tenemos que aquí dar pasos enormes, sobre todo volver a leer, volver a entender cuál es el sentido, porque este es el proyecto pedagógico que verdaderamente nosotros entendemos como ese proyecto divino, el proyecto de Dios, lo que Dios quiere para que el hombre se pueda dignificar. Lo demás sale desde la maldad y del corazón del hombre. Fíjense que también eso uno, ciertamente que no vamos a estar exentos nunca de eso, el bien y el mal, que estarán luchando siempre, ¿verdad? Y eso lo encontramos en toda la Biblia, esa pelea, esa lucha continua. Pero es por eso que tenemos que estar también nosotros atentos, ¿verdad? Hay momentos en el cual el mal nos arrecia con todo. Y fíjense el capítulo 6 del Génesis, cuando dice, el hombre que maquinaba, dice, mucha maldad en lo más profundo de su corazón. Y después de eso continúa diciendo, oye, veñan de Yara. Y Aro obitado veñan de Yara, ¿verdad? Viendo la maldad que existía en la tierra, viendo que el hombre solamente estaba maquinando maldad para sus mismos hermanos. Volvemos enseguida con Mañan de Yara en Antiguo Testamento.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio y aquí nosotros nos encontramos principalmente con la fuerza y la gracia de un Dios que nos ama, la gracia de un Dios que nos acompaña continuamente, ¿verdad? Y encontramos lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Porque desde el libro del Deuteronomio estamos mirando algunos elementos por ahora en este caminar. El tema principal es un pueblo de hermanos, un pueblo de hermanos. Se apunta siempre entonces a la construcción, a la formación, es un pueblo de hermanos que queremos, que estamos necesitando. Entonces, el que es indigente y pobre en la tierra de la promesa, en esta tierra, ¿verdad?, que Dios nos ha prometido, debe ser considerado de manera especial un hermano. Debe ser considerado de manera especial un hermano. Es el más débil, ¿verdad? Es el que más necesita en este momento. Y cómo nos cuesta muchas veces, ¿verdad? Cómo nos cuesta. El Papa Francisco insiste mucho cuando habla y tiene una terminología muy propia suya, muy propia, ¿verdad? Desde su pontificado dice el descarte, la sociedad que descarta a los que nos sirven, a los que están entonces descartados, descartados. Entonces, cuando íbamos a jugar fútbol, oye, algunos le pisan troncos, entonces descartado, sino el último, ya es emburrente, entonces, bueno, ¿dónde te jugamos, verdad? O sea, pero primero vamos a elegir a los cracks, vos aquí, yo a fulano, ya elegí los dos líderes que estaban ahí al frente, a fulano, elegí la equipo. Es interesante, ¿verdad?
Jamás las voy a, y justamente voy a decir lo de descarte. Lo de descarte. Bueno, pero eso pongo solamente como ejemplo para entender aquí lo que está sucediendo en la Biblia. La Biblia, sin embargo, dice, el que es indigente y pobre en la tierra de la promesa debe ser considerado de manera especial. Debe ser de manera especial. Un hermano. También uno mirando la naturaleza, y esto es lindo para mirar, observar y reflexionar. En la naturaleza, ¿qué pasa? Díganme. Los animales normalmente cuando tienen ese que es más debilucho, como se dice, ¿verdad? La madre se preocupa más por ese debilucho. Está ahí, procura, ¿verdad? Y está el debilucho ahí que nació ya debilucho, y algunos después mueren a pesar de que la madre está ahí, ¿verdad? Procurando. Y aquí un poco también en nuestra sociedad es así también, ¿verdad? O sea, una madre que está en sus cabales, una madre que piensa, una madre que verdaderamente tiene un corazón de madre, enseguida se preocupa, ¿verdad? Por ese hijo que está enfermo, por ese hijo que más le está necesitando. Entonces la mamá es capaz de dejar a los otros hijitos, ¿verdad? Que están bien, y se centra en ese hijo que está enfermo y hasta recuperarle, y hace todo lo posible. Bueno, hay lindas experiencias, ¿verdad? Con respecto a esto, como una madre se preocupa y de ahí entonces viene todo un cariño especial, ¿verdad? En esa protección del débil. Y aquí también te está diciendo, y dice, en esta tierra prometida de la promesa debe ser considerado el pobre y el indigente de manera muy especial. Debes abrir, dice el Deuteronomio, tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. 15:11. Por eso te ordeno, abre generosamente al pobre tu mano, al hermano indigente que vive en tu tierra. No cierres tu mano, es decir, cuando vos estás cerrando la mano, en realidad estás cerrando el corazón. Le estás cerrando entonces a esa persona que necesita, a esa persona pobre, indigente. Nosotros con mucha facilidad, me pasa a mí, seguramente que le pasa a ustedes también, y tenemos que confesar esto ante el Señor, ¿verdad? Pero una vez uno enseguida ya quiere juzgar. Pero en el fondo nosotros no nos queremos tirar la responsabilidad y decir que es en todo caso la organización de una sociedad que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Esto hasta casi dentro de una ley de la selva, ¿verdad? El más fuerte es el que va viviendo, ¿verdad? El más fuerte es el que va triunfando. Y él va debilucho y bueno, y es pisoteado y tendrá que desaparecer. Esa es un poco casi como una ley así, del más fuerte es el que tiene que sobrevivir. Y los otros, de nuevo, del descarte, ¿entendéis? ¿Entendéis? Huacuay, ¿entendéis? Pisar tronco. Sin embargo, aquí, ¿viste la propuesta de la palabra de Dios? Es una consideración total e incluso una atención especial. Pero nosotros somos bastante contradictorios. Somos muy contradictorios. Nosotros tenemos leyes, ¿verdad? Que procuran, por ejemplo, no sé, a favor de la niñez o a través de aquellos que tienen capacidades especiales, decimos, ¿verdad? Tenemos leyes para un cuidado así según las leyes, lo máximo. Y si alguien ahí, entonces te condenan, pero impresionantemente, te bajan la caña, ¿verdad? Pero sin embargo, de personas que están, ¿verdad? Allí necesitando, ¿verdad? Nadie dice nada. O sea, están ahí. Están viviendo bajo el puente, niños que se drogan, familias, ¿verdad? Totalmente desunidas, totalmente abandonadas, pobres. O si no, peor, que estamos llegando también, matamos en el vientre a nuestros hijos. ¿Quién dice nada de eso? Esa es una ley que te protege para matar, para asesinar. Pero después, entonces, ese que está ahí para otras cosas, hay leyes, ¿verdad? O sea, somos muy contradictorios, muy contradictorios.
necesitamos estudiar un poquitito más, ¿verdad?, del aspecto de la ética, ¿verdad? Necesitamos hacer un poquitito más de nuevo lo que antes se hacía, del aspecto humanístico. Humanístico justamente viene de lo humano, de entender al hombre, de salvar la vida. Y eso es lo que aquí nos está proponiendo el Deuteronomio. Entonces, queridos amigos, estas reflexiones son magníficas. Tenemos que seguir mirando, leyendo y entendiendo lo que el Señor nos quiere transmitir. Pero no solamente la Biblia lleva, sino que sobre todo después para ponerlo en práctica. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.